Buen día a todos los que entraron y no fueron saludados. Bueno, hoy continuamos con la clase el 28 de febrero del 68 del acto analítico. Van a presentar Patricia Mariscotti y Osvaldo Meira. Bueno, Patricia, en el chat está la cuenta, el número de CBU y el alias en el cual pueden hacer el aporte de los 370 pesos. Y después que terminen de presentar ellos, que esta clase va a tomar 2 encuentros, hacemos el espacio para intercambio, pueden levantar la manito, bueno, esto ya más o menos cada uno sabe en su dispositivo dónde ubicarlo. Si no, hacen una señal así y trataremos de verlos. Bueno, dale Patricia, arrancás vos, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, buen día, la verdad que saliendo el sol, acá me da de frente. Bueno, esta clase... Perdón, Patri, sí. Perdón que te interrumpo. Los voy a silenciar a todos y ustedes, bueno. Osvaldo y vos se silencian. Dale. Bueno, voy a arrancar entonces. Bueno, es una clase bastante larga, que la comparto con Osvaldo, así que bueno, voy a ir como entrando en el tema, en lo posible, de la manera más ordenada posible, digamos, porque hay cosas como que van y vienen, pero bueno, lo que acá va a hablar Nassif, pero Lacan, creo que el punto acá fundamental es el tema de la lógica, ¿no? Y del sujeto, la repetición y la negación, ¿no? Entonces, arranca ahí Lacan diciendo que no se trata de que en todo hay una lógica, ¿no? O sea, que él dice acá, ¿no? En las primeras partes de la clase dice... tiene que haber alguna relación, alguna posibilidad incluso de definir como tal a la lógica. La lógica en el sentido preciso del término, a saber, esa ciencia que se ha elaborado, precisado, definido, y al decir definirse, no quiero decir que no se haya definido, bueno, desde el primer paso, desde el primer intento, digamos al menos, que quizás su propiedad sea, y acá donde yo pongo énfasis, no poder establecerse más que a partir de una definición muy articulada. Acá aparece el primer no, que bueno, si bien es un poco, no, a veces hay que tratar de pensar por dónde viene Lacan acá, pero entonces no se trata de lo que hay de la interno de la lógica, sino, y esto seguramente lo va a trabajar entonces Osvaldo, sobre algo que estaría como por fuera de la lógica, ¿no? Vamos, por eso yo digo, no poder establecerse más que a partir de una definición muy articulada. Es por ello, en efecto, que no se comienza a distinguirla propiamente hablando hasta Aristóteles, y que de allí en adelante se tiene el sentimiento de que se alcanzó de entrada una especie de perfección. Bueno, y después, digamos, yo voy como presentando algunas cosas que parece que ahí ya Lacan va como insinuando, ¿no? Y después dice, ¿no? En el segundo, en el que le sigue, dice, podría articularse alrededor de lo siguiente, que lo que sé, o sea, en francés, no es impersonal, intenta precisamente ese sé, o sea, ese on, merecerá también ser recordado y de algún modo señalado con un paréntesis como punto de dilucidar más adelante. Es del orden de qué, ¿no? Precisamente en el lugar de lo que puntuamos acá en nuestra práctica de analistas como el sujeto supuesto saber, un campo de la ciencia que tendría por fin, y hasta se podría decir por objeto, porque la palabra objeto toma acá toda su ambigüedad, por ser interno a la operación misma, excluir algo, sin embargo, no solo articulable, sino articulado, excluir como tal al sujeto supuesto saber. Bueno, disculpen, ¿no? Yo buscando
en estas palabras que va insinuando Lacan, voy tomando algunos especialmente significantes, podríamos decir, ¿no? Bueno, lo del sujeto supuesto saber, en esto, el objeto y esto de excluir, ¿no? Se trata del no, del excluir algo, digamos. Y acá va a decir justamente que lo que distingue al psicoanálisis y lo pone profundamente en cuestión como ciencia es justamente eso que, por otra parte, nunca fue criticado, enganchado como tal, a saber que lo que el saber construye no cae de su peso. Alguien lo sabía antes, ¿no? Esto es lo que no cuestiona la ciencia, ¿no? La cuestión del saber. Y acá sí vamos nosotros, ¿no? Como dice Lacan, es el paso que hace Freud, digamos, ¿no? Que justamente se lo critica a Freud, en otros lugares, digamos, se escuchaba, ¿no? Y después creo que lo toman así, ¿no? Que lo que se le critica a Freud dice que para Freud la verdad no tiene que ver con la verdad de los hechos. Justamente en donde se apoya la ciencia no es donde nos apoyamos nosotros desde el psicoanálisis, ¿no? Y entonces sigue más adelante, dice, solo que siguiendo lo que yo articulo, precisamente en lo que respecta al psicoanálisis, no se instituyó de esta manera, ¿no? La cuestión propia del psicoanálisis que es la que constituye, o por lo menos alrededor de lo que se instituye, ese punto oscuro que intentamos aclarar un poco este año, que es el acto psicoanalítico, ¿no? Bueno, sigo acá, entonces, bueno, respecto del sujeto supuesto saber, todo esto que venimos obviamente trabajando, ¿no? Profundamente, pero bueno, apuntamos a esta cuestión de esta exclusión, esto que queda, esto que es el vaciamiento, ¿no? Este sujeto que se trata de un vaciamiento y a su vez de un objeto que es inconmensurable, ¿no? El objeto A. Y acá Lacan tiene una especie de cuestión con Merleau-Ponty, ¿no? Y él dice, yo no soy un profesor, esto es fundamental, porque dice justamente, porque si uno se pone como profesor, significa que uno es digamos, el que porta el saber. Y de lo que está tratando de hacer Lacan es salirse, ¿no? Desde saber, porque no es más que un supuesto. No existe tal sujeto del saber, ¿no? Bien, entonces, como decía, estoy como tomando más que nada para que después lo trabaje mejor Osvaldo, esta cuestión de la exclusión, del vaciamiento, de lo que no es interno a la lógica. Y justamente, un poco lo dice al principio, que la lógica sí va a ser un sendero que nos pueda llevar a articular este concepto. Pero porque después, digamos, justamente es con la lógica que también vamos a ir accediendo a poder captar de qué se trata esto del acto analítico, que finalmente en realidad no se trata de la lógica interna a la lógica, ¿no? Esto se lo dejo para Osvaldo, ¿no? O en todo caso se trata de una negación. Bueno, entonces, lo dice justo acá, ¿no? Dice, esta presencia de la lógica como instancia ejemplar, que en tanto que está expresamente hecha para desembarazarse del sujeto supuesto saber, sí, la lógica en definitiva es sin sujeto, ¿no? Quizás nos dé el trazado, la indicación de un sendero que de algún modo es el que nos está predestinado, ese sendero que de algún modo esta lógica nos prefigurará en toda la medida en que sus variaciones, sus vibraciones, sus palpitaciones, y precisamente desde la época correlativa a la época de la ciencia, no en balde, en que ella misma se puso a vibrar,
no pudiendo quedarse en su base aristotélica. Bueno, adelanto un poquitito, es precisamente en ese punto, es decir, allí donde el analista tiene que situarse en acto, allí podemos encontrar auxilio, al menos así lo he pensado, en la lógica, de forma que nos aclare, al menos en cuanto a los puntos sobre los cuales no hay que caer. No hay que dejarse atrapar por cierta confusión relativa a lo que hace el estatuto de psicoanalista. Perdón. ¿Por qué traigo todo esto? Porque si bien me parece, lo que yo entiendo, hay algo del acto que está justamente cuando se salta por fuera de la lógica, porque como nosotros venimos hablando, ¿no? El no pienso, no soy, allí hay, o no pienso o no soy. Entonces hay algo ahí de lo que se aferra, de los cuales nos aferramos, que es una lógica. En definitiva, una lógica es necesaria para poder pensarnos, escribir algo, ahora va a hablar también de lo que escribo, de la escritura, pero en definitiva, la lógica del fantasma, en esto vamos, busca consistir un sujeto y un objeto. De lo que se trata justamente el acto analítico es de esto, de volver a vaciarnos, ¿no? A vaciar estos lugares. Bueno, entonces ahí arrancan así, ¿no? ¿Qué va a decir? Justamente, dice, creo que si el seminario del año pasado se titula Lógica del fantasma, es porque intenta producir una negación. Otra cuestión muy importante. Bien. Y lo primero que va a decir es lo que Freud dice, el inconsciente no conoce la contradicción. Bien. Ahora, Freud arranca diciendo, ¿no? Bueno, podemos decir en esta clase, ¿no? Dice, citando esto de Freud, ¿no? Que el inconsciente no conoce la contradicción. Ahora, Nassif va a decir que Lacan va a otro tipo de negación, ¿no? Que es, no hay acto sexual. ¿Por qué? ¿Cuál es esta cuestión, ¿no? Entre el inconsciente que no conoce la contradicción? Son preguntas que yo voy haciendo y voy contestándome como puedo, ¿no? Y Lacan no hay acto sexual. Porque él dice, ahora bien, la lógica a la que Freud hace referencia para decir que el pensamiento no aplica sus leyes, se funda sobre un esquema de adaptación a la realidad. Efectivamente, ¿no? O sea, me remití aquí al texto de Hippolyte, ¿no? De la denegación, y acá entonces, donde tenemos que la negación se trata en realidad, como decíamos, de un desjuicio, ¿no? Como diría Hippolyte. Y claro, parte Freud del esquema de adaptación de la realidad, de un juicio de existencia, ¿no? El juicio de existencia ya implica la represión, y por lo tanto, un proceso secundario, la conciencia, la percepción. Entonces, cuando el analizante viene y dice, ella no es mi madre, entonces, en realidad, ¿qué está pasando? Significa que hay algo que ha accedido, que se ha filtrado, ¿no? De la represión, pero que vuelve a caer bajo una censura con esa negación. Pero después hay, en este trabajo que todos conocen muy bien, está la otro tipo de negación, que es la de juicio de atribuciones, ¿no? Que tiene más que ver con la constitución del yo, sí, que tendría más que ver con el narcisismo, donde tampoco habría, en realidad, el inconsciente no conoce la contradicción, efectivamente, digamos, hay algo que es una expulsión respecto que tiene que ver con el principio del placer, ¿no? Todo aquello que es displacentero es expulsado, pero esto no se trataría de un yo, no yo, porque ahí sí estaríamos hablando de una contradicción que no existe en el inconsciente, sino de una desmentida, ¿no?
y una afirmación respecto de ese narcisismo. Pero, ¿por qué traigo esto, no? ¿Por qué traigo todo esto? Porque, en definitiva, respecto de lo que viene desarrollando Lacan desde el año pasado y que entramos en este año, esto estaría en el inconsciente del no soy, pero que tiene que ver con el pensar, o sea, con un pensamiento, regido en todo caso por lo fálico, ¿no? Lo fálico castrado. Y entonces aquí sí hay todavía no se trata de la negación de este no sin, ¿no? Del objeto. Bien, voy a seguir un poco más para después pasarle a Osvaldo, porque dice, bueno, la lógica formal permite distinguir a saber la gramática y la lógica, cuestiones que voy a dejar un poco pendiente. Respecto de esto que estaba diciendo, sí, dice, la negación en el sentido más corriente es la que funciona a nivel de la gramática, sí, es un poco lo que venimos diciendo, es solidaria con la afirmación hay universo de discurso, ¿no? Respecto de lo que sería la lógica clásica de Aristóteles. Y bueno, voy a pasar un poco rápido porque no quiero tomar demasiado tiempo, así doy paso a Osvaldo. Pero bueno, voy a avanzar un poquito. Entonces va a plantear esta que es la negación, diferentes tipos de negación, ¿no? La negación complementaria, que sería esta predicativa, la negación en donde estaría lo rechazado, lo desmentido, ¿no? Y después estaría, bueno, la negación, el desconocimiento del desconocimiento, que yo aquí lo leo como la repetición, ¿no? Como esto no sé, bueno, en definitiva todo esto que estamos haciendo tiene que ver para que podamos ver qué es lo que sucede en el espacio del psicoanálisis que donde nosotros ejercemos nuestra práctica, ¿no? Yo pensaba cuánto, no sé, estos pacientes que llegan y tal vez, ¿no? Llegan y pareciera que uno va avanzando en un análisis, pero bueno, retorna siempre con lo mismo, pero nosotros sabemos que esto que se repite siempre con diferencia, ahí está el punto justamente donde va a producirse algo de la escritura, ¿no? Bueno, estoy siendo un poco veloz, ¿no? Todo esto. Y tomo acá una frase que me pareció, que me dio para pensar un rato, que dice Nassif, que dice, el sujeto es, en efecto, la raíz de la función de la repetición en Freud, y la escritura la puesta en acto de esta repetición, ¿no? Bueno, antes de seguir leyendo lo que dice, interesante, ¿no? Dice, el sujeto es la raíz, o sea, sí, la causa, ¿no? De la función de la repetición en Freud, ¿no? Y la escritura, lo repito porque me parece que son conceptos muy importantes, y la escritura la puesta en acto de esa repetición, sigo, que busca precisamente repetir lo que escapa, a saber, la marca primera que no podría redoblarse y que se desliza necesariamente fuera de alcance. Ese concepto de la escritura permite ver, en efecto, lo que está en cuestión en una lógica del fantasma, que sería más importante que cualquier lógica susceptible de fundar una teoría de conjunto. Bueno, él va avanzando, va recorriendo todo, ¿no? La teoría de conjunto. Pero bueno, entonces, la escritura, la lógica del fantasma tiene que ver con una escritura, sigue un poco más, dice, en efecto, el único soporte de esta teoría es que todo lo que puede decirse de una diferencia entre los elementos de ese conjunto está excluido del yo escribo. Sí, sí. Bien, yo
tengo papelitos por todas partes, pero me parece que voy a dejarle ahora la palabra a Osvaldo, porque todo esto que yo estuve presentando y haciéndome preguntas, y no sé si pensándolo correctamente, con todas dudas, me parece que Osvaldo lo puede explicar muy bien, así que lo vamos a... Gracias, ¿eh? Gracias. Pero ¿quién es Osvaldo? Sí, claro. Digo, sí, no es el profesor, el psicoanalista. Bueno. No, digo, no, si buscas a un Osvaldo que te dé toda la respuesta, la verdad que es un dedo difícil. Bueno, miren, bueno. digamos, estamos en este brete, ¿no? Entonces, yo lo que quería hacer una pequeña alusión a lo que venía planteando Lacan, en el sentido de que cuando dice esa frase que uno la conoce a través de nuestro autodidacta Jorge Rafael Videla, cuando decía por algo debe ser, ¿no? No sé si se acuerdan oscuramente de ese problema. Claro, no se trata de que todo tiene una lógica en el sentido de que por algo lógicamente es así. Esa sería una manera metafórica, como dice Lacan, de tomarlo cuando dice, sino que necesita como ciencia la lógica una cuestión más seria, ¿no? Y por eso que llevó tanto tiempo hasta que desde los presocráticos, qué sé yo, se llegó finalmente en Occidente a Aristóteles, que es un poco el que trató de pensar el tema. Pero justamente lo que dice Lacan es, en otra parte, es que, bueno, tenemos que ir no pudiendo quedarnos con la base aristotélica, digamos. Es decir, buscamos de encontrar una forma dura de pensar en términos de cuando nos interrogamos sobre la verdad de lo que ahí sucede o lo que no sucede, o lo que encontramos que sucede en el mundo. Y entonces, acá yo diría lo siguiente. La verdad, digamos, en su ambigüedad, ¿no? O en su incompletud para poderla decir, digamos, ubicó ahí el tema de la ciencia, digamos, como una ciencia a partir de Aristóteles, en donde se plantea esta cuestión de que alguien deberá haberlo sabido. Es decir, cuando yo busco algo, ¿no? Alguien deberá haberlo sabido, ¿sí? Y entonces ahí es donde se funda el pensamiento duro, el científico, ¿no? Es decir, pero ocurre que para que aquí suceda esto, en el sentido de la lógica que a nosotros nos va en función de la práctica analítica, no es una cuestión de investigación, en principio lo digo, ¿no? No es una cuestión de investigación individual, es decir, que nosotros queremos hacer sobre determinada cosa del mundo. Acá se trata de ubicar lo que tiene que ver fundamentalmente con el psicoanálisis, en donde tiene que ver dos cosas fundamentales en esta cuestión de indagar sobre esa verdad que queremos ver. Por un lado, que es una cuestión que tiene que ver con el lenguaje. Es una cuestión en donde se trabaja la cuestión con el lenguaje. Y en segundo lugar, no es una cuestión individual, porque es una cuestión, el acto analítico o el psicoanálisis como tal, es una cuestión entre dos. Es una cuestión interexistencial. Estas son las dos cuestiones que hay que considerar y que hay que ir agregando a lo que podemos partir de la lógica de Aristóteles, pero es una cosa mucho más complicada. ¿Por qué? Porque en la cuestión del... si hay alguien en este trabajo interexistencial que está en juego, es para el que quiere encontrar
una respuesta a lo que se pregunta, tiene que encontrar a un sujeto supuesto saber, digamos, sería para esa manera primaria de encontrar a alguien que le dé una respuesta. En este caso, no se trata entonces de considerar, digamos, de ubicar un saber, porque de lo que aquí está en juego es justamente declinar o tachar la cuestión de ese saber, de ese supuesto sujeto que sabe. Entonces, hay ahí una cuestión. ¿Pero esto por qué? Porque lo importante es lo que sucede, o sea, el acto que sucede entre estos dos existentes. Esto es de lo que hay que encontrarle la lógica, digamos, de ese acto. Esta es la cuestión. Y es lo que está más oscurecido, porque justamente cuando se ha encumbrado la cuestión del sujeto supuesto saber, es porque no se ha tomado en cuenta la cuestión del acto que ahí está en juego, que es un poco la cuestión de este seminario. Pero vayamos entonces un poco a la negación, que sería lo que primero plantea Nassif, ¿no? Dice, creo que si el seminario del año pasado se titula La lógica del fantasma, un poco lo que decía Patricia, ¿no? Lo importante es producir una nueva negación. O sea, no se trata de ubicar el término de negación tal como lo toma la lingüística o incluso lo toma la metafísica. Entonces dice, partamos de esta cuestión que dice que el inconsciente no conoce la contradicción. Por supuesto, estamos hablando de no conoce la contradicción tal cual nos viene planteado en este saber supuesto, que sería una lógica formal. Hay que hablar de otra lógica acá. Yo agregaría acá este otro punto, que sería también el freudiano, y que nos concierne en función del acto analítico. Lo que se anuda, es decir, acá está en juego lo que se anuda por el lenguaje, y que solo el lenguaje puede deshacer en forma exhaustiva. Esto es lo que está en juego en este acto. Y entonces dice, ahora bien, la lógica a la que Freud hace referencia es una lógica que tiene que, a la cual hace referencia, pero criticándola desde luego, es esa lógica formal que tiene que ver con la cuestión de una adaptación a la realidad. Acá no se trata justamente de una adaptación a la realidad. Justamente, Lacan ahí le da una trompada directamente a eso, diciendo, no hay relación sexual. O sea, acá lo que está en juego es una cuestión ansiosa, es una cuestión de ansia, entre una supuesta, un ser que se está adaptando a otra cuestión. Es decir, no hay una adaptación de ese tipo. No hay una adaptación a la realidad. Entonces dice, se trata entonces de una nueva negación que está imbuida por una repetición. Está imbuida por una repetición. No es un conocimiento que uno va encontrando y lo va encontrando como saber, meramente, sino que ese conocimiento que se puede llegar a adquirir está imbuido y está infiltrado, inmiccionado por algo que se repite. Algo que se repite que en última instancia tiene la impronta freudiana del argumento edípico. Tiene la impronta del argumento edípico. Entonces, no es en el sentido de algo logrado en la realidad, sino que es de una nueva negación que sea confrontada con una repetición para proveernos el concepto de acto. Esto, es decir, como vemos, vamos construyendo la posibilidad de ver un acto, es decir, de cómo podemos trabajar la lógica del acto.
Entonces, lo que dice, la primera posibilidad que tenemos de acceder a la negación es a través de la gramática, ¿no es cierto? Es decir, a través de la gramática, en donde está esa cuestión de esta contradicción. Dice, entonces, la negación en el sentido más corriente, y ahí hay el cuadrito el primero, que, a ver, claro, ahí está. Acá pongo esto, ¿no? Pongo la cuestión de, justamente, para después tomarlo, es decir, es un cuadrito que trato de ubicar lo que veníamos trabajando desde la vez pasada y desde hace un par de veces, la cuestión de lo universal y lo particular. Y acá, entonces pongo, que se den las cosas de lo mismo, de algo que de lo mismo se refiere a aquellas cosas que están en relación a lo que queremos decir, al tema que queremos decir. Estamos hablando de algo que podremos ubicar como lo mismo. Entonces, el primer lo mismo que aparece es un todo universal. El todo universal que se especifica en lo propio. Esto después lo va a tomar Nassif, yo lo trato de ubicar ahora, pero para que vean el cuadrito, digamos. Es decir, es un todo universal que se especifica en lo propio. ¿Se acuerdan lo que veníamos hablando del cuadrángulo de Peirce? Acá lo propio sería la raya. Sería la raya solo. Estamos hablando de la raya, es decir, para Peirce sería la raya. Esto es lo universal. Y lo universal tiene una cuestión que si se le da una prioridad absoluta, podemos engolosinarnos totalmente con lo universal, y entonces decimos, hay raya, y podemos llegar a decir, hay raya vertical, ¿no? Como decía Peirce, hay raya vertical. Entonces, fíjense, hay raya sería lo que está tomado como sujeto, como sería el rasgo que queremos ubicar de eso que queremos investigar, está tomado como sujeto. Pero decimos, hay raya vertical, o sea, digamos, raya vertical significa que no existe nada que, hablando de la raya, que no sea vertical. Es decir, cuando hay una raya que no es vertical, no es, simplemente no es. O sea, nos damos cuenta que es un engolosinamiento que puede llegar a tener, narcisístico, que se puede llegar a tener en función de esta cuestión, en el sentido de lo que puede ser eso universal para cada uno de nosotros. Era lo que le pasaba a Juanito. Es decir, él tenía su cosita. Cuando vio que su hermana no la tenía, eso no existe para mí. Es decir, forma parte de una cuestión totalmente ubicado, engolosinado, narcisizado, diríamos así, en lo universal. Pero entonces estamos hablando acá que lo que ocurre es que está ese todo, no obstante, está formado por partes. Ese todo está formado por partes, que sería lo particular. Es decir, cómo está formado, habíamos dicho las rayas, ¿no es cierto? Esos son los particulares. Pero justamente, si ubicamos que llevamos incluso todo lo particular
habernos engolosinado con lo universal, decimos entonces que nos manejamos directamente con la atribución o el predicado. Es decir, la atribución y el predicado sería la raya vertical, es decir, la característica vertical de esa raya. Cuando no hay una raya vertical, no hay nada para nosotros, diría Juanito. Pero entonces hay una cuestión acá, que tenemos que darle. ¿A qué le damos más valor? Aquello que universaliza en función de lo propio sería, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo humano, si queremos hablar de lo humano, decimos, porque esto después tiene que ver con De Morgan, que sería la parte derecha del cuadrito. Cuando hablamos de lo humano, decimos hombre y mujer. Hombre y mujer. Y hombre y mujer. ¿Se entiende? Entonces, si decimos hombre y mujer, estamos hablando de ese todo humano. Ahora, si nosotros priorizamos la cuestión del predicado en el sentido de que el hombre es el que tiene pito, entonces no hacemos entrar en el universal a la mujer. No sé si se entiende esto, pero me parece que es un poco esta es la lógica que está en juego, la lógica primaria, diríamos así, que está en juego en esta segunda versión, que diríamos, esta segunda versión de lógica. Porque está planteado en esta cuestión cuando dice, no hay nada de eso, porque en el lenguaje, porque nosotros, todo esto que estamos hablando te lo da el lenguaje, y en el lenguaje no hay nada que diga que Juanito tiene razón en lo que está planteando. Hay otras chiquitas que no lo tienen, pero que forman parte de lo que él es como humano. Entonces dice, porque el lenguaje no acepta que pueda haber de ninguna manera semejante complementariedad. Por lo que se toma por una negación que no es otra cosa, que funciona en el desconocimiento narcisista, es desconocer esta cuestión. A partir de lo cual el sujeto se aliena en lo imaginario, al quedar capturado en él en primacía. Es un poco el juego de la creencia. Es el juego de la creencia. El juego de la creencia que hace un soporte, como decía yo, un engolosinamiento sobre lo imaginario. Incluso puede llegar a formar un metalenguaje, ¿no es cierto? Es decir, Juanito diría, no, esos no forman parte, es decir, los que no tienen pito no forman parte, y él habla fundamentalmente desde un metalenguaje. O sea, pero no obstante, dice acá, en esta negación de desconocimiento se diferencia de la negación complementaria en que ella es correlativa a la instauración del sujeto. Esto me parece central, porque está jugando ahí una cuestión como referente de la falta del sujeto como sujeto castrado. Es decir, esta negación, una vez redoblada en la denegación freudiana, a la que se podría definir como desconocimiento de desconocimiento, permite en efecto que aflore el nivel de lo simbólico. Es decir, es como si Juanito no tuviera un nivel simbólico todavía, por decirlo de alguna manera, el nivel abstracto en el sentido piagetiano. Es decir, entonces dice, y que juegue como tal la función lógica del sujeto. Pero entonces acá ya estamos funcionando, hacemos funcionar ya a un sujeto, a un tipo que está ahí pensando las cosas, digamos. No estamos hablando de un cuadro lógico meramente. Pero esta función lógica del sujeto que hice surgir acá, solo puede surgir como tal remitiendo esa cuestión
al universo del discurso. Ese sujeto todavía, Juanito, es el tipo que cree todavía que los que no la tienen no son humanos. Entonces dice, de la gramática, por decirlo, pero estamos todavía en la gramática, ¿no? Son cosas que se dicen o no. Entonces, al no tener en cuenta la duplicidad del sujeto del enunciado y del sujeto de la enunciación, porque ya estamos hablando de, si nos engolosinamos con el enunciado, quedamos atrapados en él, salimos corriendo como Merleau-Ponty cuando hablaba Lacan diciendo que él no era profesor y si le hacían preguntas, no, yo no puedo hablar de lo verdadero porque lo verdadero es hablar a media. Entonces Merleau-Ponty o los sabios que estaban viéndolo a Lacan decían, pero este tipo ¿de qué está hablando? Es decir, si no puede decir nada sobre respecto de la verdad que tiene que decir. Pero justamente se trata de eso, porque acá lo que se trata es revalorizar la cuestión del acto en que está imbuido, en que está tratando de pensar ese sujeto que está ahí. O sea, ya está introducido el sujeto. Entonces vamos un poco al otro cuadro. Después vamos a retomar al número 2. Aquí yo pongo en este cuadro, entonces, ya que estamos con aquello que está pensando, lo que se aviene a la manera de pensar al sujeto, yo pongo acá maneras de faltar, ¿no? Que inciden en la disyunción cuerpo-goce y en la disyunción entre el enunciado y la enunciación, que son los dos conceptos que está tratando de ubicar Nassif. ¿Por qué hay? Es decir, disyunción cuerpo-goce y disyunción enunciado y enunciación es lo que tiene que ver la miga de que no hay relación sexual como lo planteaba Lacan. O sea, no hay una cuestión de la absoluta adaptación, digamos. Entonces yo pongo acá, porque medio discuto después con Nassif, porque en la última parte de esta hojita, cuando habla del rasgo unario y demás, que ahora vamos a hablar, está haciendo, desde mi punto de vista, una mezcla, diríamos así, o por lo menos no queda claro qué tiene que ver con la significancia y qué tiene que ver con la objetalidad. No se puede decir que hay no se puede decir del objeto que es un significante y no se puede decir del significante que es un objeto. Son cosas diferentes, aunque están en lo mismo. Por eso el cuadro anterior. Están en lo mismo, pero son cosas diferentes. Equivalen, pero no son iguales. Entonces digo, desde el lugar indeterminado como objetalidad, la falta, si queremos hacer, o el faltar en lo que uno está diciendo y no puede dar esos 5 que falta para el mango, ¿no? Siempre uno está en el 5 que falta para el mango. Eso que falta tiene dos vertientes. Lo que falta en la objetalidad es el A, pero el A en el sentido elemental, fundamental, es eso que es un nada, como lo dice Lacan, un nada, pero que es un nada del cual no se puede hablar, pero no se lo puede dejar de contar. No se puede hablar, pero no se lo puede dejar de contar. Y no en el sentido meramente numérico, aunque también en el sentido numérico, como lo vamos a ver. Entonces, es algo que falta en términos absolutamente intangibles y como objetalidad tiene que ver con lo indeterminado. Del otro lado, lo que no falta para poder decir
para poder hablar sobre eso que no podemos dejar de contarlo, tenemos a la prima, que es el objeto fantasmático. Es el objeto que de alguna manera tiene que ver con un recubrimiento, que ahora vamos a ver, un recubrimiento a través del falo. Este objeto fantasmático es inespecífico también, es totalmente polisémico, totalmente múltiple, pero tangible. Desde el lugar de lo determinado, porque ya es significancia, fíjense, la objetalidad es indeterminada, pero la significancia ya es determinada, ya es un juego significante, ya hay algo ahí para decir y escribir. Hay una cuestión, que hay una frase que es bastante lógica y concreta, que se plantea en metafísica, que es, el ser es puro acto. La metafísica heideggeriana estoy hablando, no la metafísica común. El ser es puro acto, es lo absolutamente indeterminado. Por eso que la miga indeterminada del ser, si lo adaptamos esta cuestión heideggeriana al psicoanálisis, tiene que ver con el objeto A. El ser es indeterminado. Pero lo que pasa es que para hablar de ese acto, de esa pura nada, diríamos así, del cual no se puede hablar, ni se puede decir, tenemos que recurrir a los entes. Ya no podemos hacer del ser un ente, porque no se puede hacer un ser de ente, pero para hablar tenemos que utilizar a los entes. Para los entes que a nosotros nos interesan desde el punto de vista psicoanalítico, son los significantes, a los cuales Lacan le ha dado una vuelta, digamos, no es el significante lingüístico, sino que es el significante que a nosotros nos concierne. Entonces, desde el punto de vista determinado como significancia, tenemos a lo que falta, que es el significante fálico, que es determinado por su potencia de semblante. Y a lo que no falta de lo que utilizamos en nuestra significancia, tenemos al menos phi, que es la presencia de la castración, y determinada esta, por lo contrario de la potencia, que sería la impotencia y la imposibilidad, y tenemos al otro significante también del cual podemos hablar, que sería el significante del otro barrado. Entonces, acá yo quería hacer un raconto un poco de esto, porque es más o menos lo que tiene que ver con esta hoja que está desarrollando Nassim. El S, digamos, hablando de estos tres significantes, ¿no? El significante del otro barrado es el significante de la falta, pero de la falta vista o percibida en el otro, de la falta en el otro, de la general otredad. Es decir, encontrada directamente fuera de sí. Esa es una falta encontrada fuera de sí mismo, diríamos así. El significante fálico, que es el phi mayúscula, phi griega mayúscula, es el significante de la potencia, como dijimos acá. Que falta, que no está él como tal, distinto al hecho de que no esté la potencia misma, porque podemos hablar de la potencia a través de ese significante que falta, pero hablamos a través de él. Él pretende ser su formato, el formato de la potencia. Y el otro significante es el menos phi, que es el significante que surge del proceso dado en la significancia, iniciado en, por
el significante fálico, Phi mayúscula, que termina en el percibirse a la castración. La castración remite a sus dos formas, como impotencia y como imposibilidad. La primera, la impotencia, se especifica específicamente en la enfermedad, en lo vital, y como en la detumescencia en lo sexual. La imposibilidad se señala en términos de potencia, en lo que en términos de potencia en el existir nunca puede ni puede haber, que es la imposibilidad en el existir, digamos, que algo de eso puede haber. Y desde luego es la muerte, que es el ejemplo más claro. Ahora, el juego en la significancia, el de abajo, entre el phi mayúscula y el menos phi, está enteramente referido a lo dado en lo propio. No tiene que ver con el gran otro. Es directamente estos dos, el phi mayúscula y el menos phi, a lo dado en lo propio, lo que siente, diríamos así, el propio sujeto. Nada aquí tiene que ver con una otredad, con un gran otro. Y siempre lo suyo será lo apostado a quedar afuera de todo lo que tenga que ver con la castración. Es decir, siempre se va a querer hablar de aquello de lo que no se quiere hablar, que está traída por el todo por tratarse precisamente de lo abierto. Es decir, la castración ya está marcada en el lenguaje porque el lenguaje está marcado por su propia ansia, que es lo que hace abierto a todo esto. El juego en la objetalidad, que es el de arriba, siempre es devenido en la imposibilidad de hacerse del objeto, porque nunca se podrá ubicar una objetividad en él. Estamos hablando siempre del objeto en términos de objetalidad, nunca de objetividad. Su todo es dado por su índole lenguajera, entre el das Ding y el objeto fantasmático, como lo vimos. Su cosa está pretendida entre el serlo o el tenerlo, pero ojo por lo que voy a decir ahora, no al falo, sino que no se trata del juego del falo, se trata del juego entre uno y otro. Ahora vamos a ver. Entonces, su cosa está pretendida entre el serlo o el tenerlo. Acá estamos hablando del objeto. En el proceder, pero en el proceder articulado aquí con el phi mayúscula. Es decir, se trata en esto del mover significante anudado al objeto. Es decir, el tenerlo y el serlo siempre habla hace hablar al significante, ¿no? Hace hablar al significante, pero en relación al objeto. Al ser áreas diferentes entre áreas del anudar. Y la moción que funciona en relación al objeto se subtiende entre el pugnar por lo que resta en el causar al deseo o el ser algo directamente a desechar. Es decir, el objeto procede entre el ser resto de aquello que es buscado, que de alguna manera buscado y de alguna manera condiciona al deseo, o directamente es el desecho. Bueno, entonces, acá estamos, y vamos a seguir un poco con... Ya que son las 10. Bueno, a ver, claro, pero... No, pero falta muchísimo, realmente. Uy, buah. Bueno, vamos a un poco, vamos cortando un poco, porque, pero más o menos lo que, el cuadrito y lo que les dije más o menos es lo que venía planteando. Bueno, vamos un poco a los estoicos. Los estoicos son los que hablaron utilizando utilizando la negación o la afirmación en las tablas de verdad, ¿no es cierto? Entre lo que es
lo que es verdad y lo que es falso. Entonces, ¿se acuerdan esto de la tabla que lo que empieza como verdad, o sea, verdadero, sigue verdadero, va a ser verdadero, ¿no? Lo que empieza como verdadero y sigue como falso va a ser inevitablemente falso. Lo que empieza como falso y sigue como verdadero puede ser tanto falso como verdadero, y lo que empieza como falso, sigue como falso, va a terminar inevitablemente como falso. Estas son cuestiones que los estoicos utilizaban lenguajeramente, digamos, pero lo ubicaban como va la frase, ¿no? Como si fuera un encadenamiento seriado. Es un encadenamiento dual entre uno y otro encadenado y termina en una consecuencia, digamos. Pero acá lo que está en juego no es una dualidad, no es el número 2 el que nos concierne como psicoanalistas, nos concierne el número 3. ¿Por qué? Porque efectivamente es lo que dice acá, lo que plantea Nassif cuando plantea que, digamos, es una cuestión en donde, a ver, estoy tratando de ubicarla, digamos, no es un encadenarse, sino que es una cuestión de red, dice acá, ¿no? de red, dice acá, pero en realidad red tiene que ver con, no es un 2, sino que hay un 3. Esto está fundamentalmente planteado por después Lacan, es la frase que va a utilizar, no hay 2 sin 3, ¿no? Es decir, tiene que ver con el 3. Y el 3 tiene que ver con la red, tiene que ver con la manera de anudarse, digamos, de este 2. Y acá vamos entonces, digamos, y este 3, ¿por qué este 3? Porque está en juego en este anudarse la cuestión del acto. La cuestión del acto, es decir, lo real del acto. Tiene que ver con esta cuestión. Osvaldo, ¿te parece Sí. que como va a haber otra reunión para seguir con esta clase, dejemos un rato para intercambio No, y de seguir la acuerdo, próxima? de acuerdo. Lo que pasa es que, ya te digo, pensaba, bueno, ¿Te desbordo? no, pero queda muchísimo, por eso digo, bueno, quedará muchísimo para la próxima y no sé si vamos Sí. a poder, qué sé yo. Pero hay mucho Bueno, que decir acá. Bueno, hagamos. ¿te parece? Sí, dale, Y porque si no, la página, la foto que seguía la presentás la próxima. la próxima, claro, quedaría. Dale. Bueno, ya está Graciela. Dale, Graciela. Sí, sí, no, es que en realidad quería referirme a la dificultad de esta clase, ¿no? Un poco lo comentaba al principio cuando charlábamos, como Nassif bien aclaró de entrada, lo de él es la escritura más que la palabra hablada. Entonces, me parece que es una clase que en este sentido nos reclama que podamos tomar o construir más vale quizá una enunciación, porque en sí misma es como un escrito para leer a solas, se diría, sí, más que una clase para compartir, ¿no? Bueno, esto quería decir. exactamente. Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Clase difícil si las hay, ¿no? Bueno, sí, a mí me produjo mucho trabajo esta clase, que además es una clase en donde un poco se pretende, por el lado de Nassif, me parece ser como un resumen de todo lo dicho hasta ahora de
de la lógica del fantasma y del acto psicoanalítico, como hace todo un rastreo, un paneo por todo lo que fue anotando y lo que fue diciendo Lacan, e intenta hacer una articulación. A mí lo que me iluminó bastante sobre esto, que diría casi que es como el centro de la cuestión que se plantea, lo encontré en la clase anterior, al final de la clase anterior, ¿no? Donde viene hablando de, bueno, ¿qué es el saber en la lógica? ¿No? Cómo se toma el saber a nivel de la lógica pura, digamos. En la lógica pura no hay ninguna suposición, digamos. Hay hechos, digamos así, de discurso, digamos nosotros, en el sentido de que hay proposiciones, no es que se supone que tal dice tal cosa o no lo dice, no hay un entre dos. Por lo tanto, en la lógica, el saber tiene un lugar diferente al supuesto. Pero en nuestra experiencia es necesaria esa suposición. No podemos trabajar si no partimos de una suposición, ¿no? No hay transferencia, por ejemplo, si no hay esa suposición. Si los pacientes que se resisten a suponer el saber del analista no pueden analizarse, digamos, si no parten de eso. Entonces, la frase dice así, es una frase cortita que está al final del último párrafo de la clase anterior, y dice, es precisamente porque allí no es nada, habla de la lógica, de la suposición en la lógica, es precisamente porque allí no es nada, y en otra parte es falacia, ¿no? Porque nosotros sabemos que el sujeto supuesto del saber es una ficción, que nosotros que estamos entre los dos, tomando apoyo en la lógica por un lado y en nuestra experiencia por el otro, ¿no? Entonces yo encontré ahí un poco la llave de esta clase, ¿no? Que estamos entre esa lógica y por otro lado nuestra experiencia que requiere de esa ficción. Bueno, traducido en términos de lo que dijo Osvaldo, es esta atribución, ¿no? Edípica, esta atribución del objeto, esta atribución de lo que hay o no hay, lo que permite finalmente arribar que falta, que algo falta. Pero primero hay que partir de lo que se supone que hay, ¿no? Nadie nace ya habiendo terminado su análisis diciendo, bueno, vengo para corroborar que no hay acto sexual, por ejemplo. Nadie viene a un análisis así. El neurótico viene al análisis afirmando que hay acto sexual, que hay relación sexual, que hay otro del otro, que hay lo verdadero, y es en la experiencia que va desgranando las diferentes formas de la falta hasta que se encuentra con esto que Lacan sostiene acá como lógica, ¿no? Bueno, como veo que hay otros que quieren intervenir, entonces paro acá para seguirla después en todo caso. Supongo que es Marité la que levantó la manito, y Sí, después Graciela de vuelta y Claudia. Bueno, no sé yo- si Graciela después vos también levantaste la mano o quedó de antes, perdón. Silvia, Dale, Silvia Marité. estaba pidiendo- Perdón, Ingrid, yo no logro encontrar la manito, por eso la levanto así, pero Ah, ok, no ok. sé qué pasó, se fue. Infecciones. Estaba desde el principio, Celia, así que no No sé. Ah, importa, Ah, no, bueno, no, espero mi entonces te turno. parece. No hay problema, es para bueno, no después. se peleen, vamos, dale, Marité, No. después sigue Celia. Una pelea. No, yo pensaba en el tema de cómo ir situando, la pregunta de la clase es cómo situar esta lógica, digamos, cómo formalizar este acto que nos compete, apelando justamente a este recorrido que hace por las diferentes formas de la lógica y esta discusión
con la cuestión de lo particular. Para mí lo que más me impactó de lo que Osvaldo además armó el cuadrito, es esta cuestión, digamos, de la particular dificultad lógica de ubicar la dimensión de la contingencia del acto, ¿no? Porque es cierto que en todo campo científico hay de lo contingente, pero en el discurso psicoanalítico el núcleo está en lo contingente, ¿no? Yo creo que justamente la discusión con esta lógica, con lo de Peirce, la discusión con Aristóteles, donde la lógica aristotélica realmente no daría lugar a situar lo particular, es la que trae todo este enredo, digamos, ¿no? Porque ¿en qué momento se puede, digamos, situar la singularidad de cada caso que se da, digamos, a ver o que se produce en el acto analítico, ¿no? Y me parece que, evidentemente, la forma más clara que me parece que Lacan va a encontrar más adelante es la lógica modal, ¿no? Y como que en este momento él todavía no le encuentra, y por eso estamos todos tan embrollados, hasta el mismo Nassif, ¿no? Porque me parece que esta articulación, la lógica modal y su anudamiento con lo nodal. Es decir, cuando él sale, digamos, de esta cuestión para pensar el acto, es como si uno lo pudiera pensar mucho mejor en el acto del anudar, ¿no? Es decir, como que el acto es la producción del nudo, ¿no? Es como que qué difícil que es este tiempo de la enseñanza de Lacan. No es que está bien, es muy difícil, pero son muchos puntos ahí que quedan como colgados. Eso es lo que yo sentía mientras escuchaba el esfuerzo, ¿no? Por tratar de expresar cómo en este tiempo de la enseñanza el acto aparece, el acto analítico, como esta cuestión fundamental, tanto para el analizante como para la producción de un analista, ¿no? Y formalizar eso. O nada. Bueno, Celia, Claudia, Jorge. Bueno, voy a tratar de ser breve porque son muchísimas las cuestiones que se abrieron, pero quiero tomar una en particular que también Patricia la mencionó y en la que Lacan particularmente insiste en este seminario y hoy reapareció, y para mí no deja de tener todavía cierto sesgo de intriga, ¿no? De cuestión que no termino, que es lo que Lacan plantea tan fuertemente de que alguien lo sabía antes, ¿no? Esto de que lo que el saber construye no cae de su peso, alguien lo sabía antes, y que eso es lo que no interrogaría la ciencia. Este alguien lo sabía antes, obviamente queda articulado a la suposición, al sujeto supuesto saber, se le supone un sujeto a ese saber que emerge, digamos, ¿no? ¿Quién sabía antes? Ahora, esta afirmación, ¿no? ¿En qué, cómo podría de algún modo ensamblarse? Si esto tendría que ver con, digamos, con el otro no barrado, ¿qué orden de saber introduce? Porque me parece que la diferencia no es lo que se sabe, sino qué orden de saber introduce, por ejemplo, la experiencia del análisis. Es un orden de saber distinto, ¿no? Freud lo dice de algún modo cuando plantea que cuando un analizante de pronto le aparece algo que lo sorprende mucho y dice, yo ya lo sabía eso, ¿no? Pero sabía desde otro lugar, ¿no? En ese sentido, me preguntaba por esto, ¿no? ¿Qué podrían decir de esto de alguien lo sabía antes? Bueno, por ahora dejo ahí. Claudia. Bueno, sí,
voy a seguir por ahí con esto de Celia, enganchando, porque iba por ese lado. Digamos, hay unas cuestiones que me parecieron para subrayar, que es cuando trae el tema de de qué se trata el análisis. No sé si sería casi hacia dónde va el análisis o el fin de análisis, que dice la pregunta, mi nombre, dice... Mi nombre es una pregunta y mi libertad es mi inclinación por las preguntas. Esto tendría que ver con vaciar el goce, ¿no? Poder preguntar, vaciar, digamos, cómo si el neurótico va hacia lo que hay, entonces la afirmación me parece que pasaría por afirmar la percepción de esos restos auditivos y visuales que trae el paciente, donde se marca lo que no hay, digamos, pero que se percibió pero no se quiso afirmar que eso sucedió. Esto, bueno, gracias. Jorge. Ay, ¿podés desilenciarte? Ahora sí. Es una cuestión lateral respecto de Nassif, el último texto de Nassif. Digo el último porque falleció hace poco Nassif. El último texto de Nassif, él da cuenta de por qué un año después de este seminario, él abandona el seminario de Lacan. Y parte de ese abandono tiene que ver con algunas cuestiones que me pareció entender en el comentario de Osvaldo. Una de esas cuestiones es su imposibilidad por abandonar algo de esto que Osvaldo situó como lo mismo en el inicio de su esquema, ¿no? Arrancar ubicando lo mismo es uno de los nombres de lo inexistente, porque ¿qué grado de existencia puede tener lo mismo si inevitablemente lo mismo es una operación de lenguaje? En lo real no hay lo mismo. Pero me pareció interesante esto porque en el texto de Nassif, él da cuenta de esta imposibilidad, ¿no? Y a punto tal de abandonar el seminario de Lacan frente a esta no comunidad, digamos, con este espíritu, ¿no? Y además me parece interesante esto, leerlo también desde el punto de vista de lo que va a venir en el seminario posterior, en donde Lacan justamente ahí hace una ruptura de esta cuestión, ¿no? Luego de este seminario. Gustavo, y después quieren hacer algún comentario ustedes, Patricia o Osvaldo. Dale, Gus. Sí, no, pues me quedé con ganas de decir algo que también podríamos tomar esta clase o este seminario como algo que va mucho más allá que del acto analítico, ¿no? Porque hay algo como muy central en relación al psicoanálisis, si el psicoanálisis se puede inscribir del lado de la ciencia o no, ¿no? Porque esto, bueno, me provocó un poco esta pregunta que decía Celia, ¿no? Si alguien lo sabía desde antes, es porque está la dimensión de la precup, ¿no? Es decir, es por lo que digo ahora que lo que antes estaba dicho o no dicho, como decía Claudia, queda afirmado o queda como un vacío de lo no dicho y que ahora tengo oportunidad de decirlo. Pero todo este sistema no es refutable. Esto es la cuestión, que es una de las exigencias de la ciencia, ¿no? Para que algo sea científico tiene que ser refutable.
yo tengo que poder plantear que hay una excepción a la ley para que algo sea considerado científico, ¿sí? Para que alguien tenga la oportunidad de demostrarme que eso es así, ¿no? Que es de esta manera. Yo tengo que poder decir que no es así. En el psicoanálisis no se puede hacer esto. No se puede hacer esto porque no, bueno, simplemente porque la experiencia no se puede repetir en el mismo sujeto, de otra manera. No podemos volver el tiempo atrás y decir, bueno, vamos a empezar de otra manera a ver qué diferencia hay con psicoanálisis y sin psicoanálisis. No hay, ¿no? Entonces, simplemente esto, que la cuestión del saber supuesto tiene que ver con esta dimensión recursiva que es propia del psicoanálisis y que lo aleja irremediablemente de la ciencia, aunque pretendamos inscribirnos e inscribir el psicoanálisis en ese lugar, bueno, es una vectorialidad, es una dirección, pero sin esperanza de llegar allí. Eso. Se sumó Graciela. Hace su comentario Graciela y después cierran ustedes, ¿les parece? Sí, cómo no. Sí, es muy Graciela. breve. Sí, es una Dale. propuesta para la reunión próxima, donde veríamos la segunda parte de esta clase. Dada la complejidad y lo abrumador del contenido de saber, digamos, que porta esta clase, perdón, se me ocurría que para la próxima, quienes tengamos ganas, traigamos una pregunta, una cosa, digamos, que hayamos extraído de este texto. Porque, digamos, me da la impresión que es un tanto abrumador, justamente como un despliegue de saber, ¿no? Al modo de un escrito, y entonces puede resultar por momentos muy difícil de aprender. Entonces se me ocurre que para que, digamos, verdaderamente tenga una eficacia de transmisión, podamos cada uno, los que tengamos ganas, traer una preguntita. Bueno, o un comentario. Muchas gracias. Sí. Bueno, Osvaldo o Patricia. Justamente, una de las cuestiones que vos decís, Graciela, es un poco eso. Yo lo que quería, se dan cuenta que la manera incluso que yo traté de encarar la cosa, era imbuirme, digamos, de las tremendas cantidades de preguntas que me surgían y tratar de encontrar algún tipo de respuesta desde mí, qué sé yo, sin ser un profesor ni nada por el estilo, ni de una cuestión de erudición. Pero me parece central esto que vos planteás, o sea que a ver cómo podemos entre nosotros, traer nuestras preguntas, y a ver cómo hacemos para dialogar entre nosotros y responderlas. Y en ese sentido quería tomar esto de Celia. Celia, a mí me dejaste directamente la pelota en el área para que yo la patee, digamos. Y no tengo, realmente te digo, no tengo otra manera de patear la pelota diciendo que se contesta, me parece para mí, justamente en la cuestión del acto que acá trata de ubicar. O se trata de ubicar y se trata de hacer lógica con él. Es decir, cuando uno dice, se trata de hacer lógica, en este caso, con el tema del acto, porque en última instancia el seminario es el tema del acto. Entonces, es decir, se trata de hacer discurso sobre él. Claro, tenemos que recurrir justamente a cómo vamos utilizando los entes que tenemos, que es nuestro vocabulario. Es decir, cómo utilizamos los significantes, no en el sentido como lo puede hacer la ciencia, por ejemplo, el significante luna tiene que ver con el significante marea y así sucesivamente. No, de esto no estamos hablando. Estamos hablando de lo que nos concierne en esa situación en donde estamos,
como psicoanalizantes con nuestro analista, o el analista con su... Es decir, los polacos y Polonia, ¿no? Como decía, si no hay Polonia no hay polacos, si no hay polacos no hay polacos. Es decir, concretamente tiene que ver con una cuestión en donde se está conformando para poder decir después de un sujeto, finalmente, para poderlo decir después de un sujeto, en el acto que se está dando ahí. Entonces, creo que esto me parece, a mí por lo menos me lo trata de contestar. Es decir, en el sentido de que es cierto que no hay el saber de un alguien antes. Es decir, la ciencia como tal, bueno, se maneja así. Cuando uno lee, qué sé yo, un libro de lógica o un libro de geografía, está viendo lo que escribió otro tipo. Y entonces, bueno, este es un saber que hay ahí, y se transmite. Se transmite. Si yo tengo la cuestión para transmitirlo, lo transmito para alumnos, qué sé yo. Es decir, se transmite. Pero acá no se trata de eso. Se trata de lo que te pasó a vos con ese acto que ahí hay. A vos, cuando digo, a vos te estoy hablando al psicoanalizante, desde luego, pero al analista también. Es decir, cómo forma parte el tipo de lo que ahí está sucediendo. Entonces, esta es la cuestión. Claro, sí, la implicación. Bueno, a ver, digo alguna cosita, porque ya estamos en la hora. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Graciela. De hecho, digo así, que cuando yo iba leyendo la clase, que tenía que trabajar, pensaba mucho en casos clínicos para tratar de ubicar. Y me parece que eso es importante también, que si alguien pudiera hacerlo. Yo lo voy a intentar. Pero si estamos de acuerdo todos, si Osvaldo está de acuerdo, que cada uno traiga. Nosotros seguimos leyendo, por supuesto, y articulando alguna cosita, pero bueno, digamos, sí. Pero me parece genial que así sea. Sí. Bueno, no sé. Bueno, entonces seguimos el 27 con Seguimos esta clase. con las preguntas. Igual nos vemos la semana que viene con la presentación clínica. Bueno, buena semana. Ahí el sábado con el grupo. Perdón, y el sábado con el espacio de clínica de niños. A las 10 de la mañana. Gracias, hasta la próxima. Chao, buena Chao. semana. Aclaro, el sábado la presentación con el de clínica de niños, hacemos una presentación conjunta con Círculo Freudiano. Ya va a salir, supongo que debe haber salido ya la difusión o sale hoy, ya les llegará. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy bueno. Gracias.